Nos encontramos en el claustro mayor del monasterio, porque la gente dice convento, y la escritura de constitución se llama Monasterio de Santa María del Arrabal. ¿Por qué Santa María del Arrabal? Pues porque esto en el año 1516 era una ermita que estaba en la parte superior de lo que se llamaba la montaña de Santa María, a extramuros de la ciudad medieval, que comprendía lo que es el barrio del Pópulo. Por lo tanto, cuando se decide crear este convento por el obispado de Cádiz-Algeciras y por una serie de personas con dinero de Cádiz, para que las hijas pudiesen profesar, porque hay que decir que es el primer monasterio o convento que se crea en Cádiz, es el más antiguo de todos ellos. La ubicación, como digo, está en una parte alta, parte escalonada, que va descendiendo desde la entrada que hemos visto por la calle Mirador hacia la parte de Teniente Andújar. Entonces estamos en una colina con una serie de desniveles, lo cual propicia que a su vez el convento tenga muchos desniveles y muchas construcciones que a lo largo de los siglos se han ido superponiendo. Este convento se inicia, como digo, en el año 1527, en la parte que se llama el Patio del Olivo, donde se compra una serie de casas, y hay que decir también que esas casas que se conservan hoy ahí, esas edificaciones, son las más antiguas, las únicas que hay, junto con algunas del barrio del Pópulo, que perviven del siglo XVI, en Cádiz. Repito, viviendas del siglo XVI en Cádiz. Posteriormente, después de la creación, cuando el ataque anglo-holandés de 1596 a Cádiz, pues la pequeña iglesia que había construida y el monasterio es destruido, las monjas tienen que abandonar y se tarda unos 10 años en reponer el convento. En el año 1603 se inician las obras y es donde ya se va ampliando, es decir, de ese origen inicial, de ese núcleo inicial, se va ampliando, se construye el claustro, el receptorio, en fin, las distintas dependencias del monasterio. El monasterio no es que sea una gran obra arquitectónica comparable con otros monasterios, como puede ser el monasterio de Silo, de la Huelga, etcétera, etcétera. Es más bien modesto, pero tiene su valor patrimonial, histórico y artístico. Por ejemplo, las puertas de este sitio donde estamos pues son puertas que son del siglo XVII, se conservan. Y luego en el claustro donde estamos pues tenemos unas magníficas arcadas de columnas toscanas, de mármol genovés, los brocales de los pozos, en fin, tiene un sentido artístico y histórico muy importante. De la primera fase de lo que es el monasterio de allí son aproximadamente unos 450.000 euros. Presupuesto realmente muy ajustado
a decir de los técnicos del ayuntamiento, porque bueno, para la envergadura de la obra lo que se pretende es crear 12 habitaciones para las monjas, con todos sus servicios, una capilla, en fin, todo lo que lleva su cocina, comedores, biblioteca, etcétera, etcétera. Esto es precisamente el refectorio, es decir, donde comían las monjas, que debido a las filtraciones que ha habido arriba, pues los techos se han venido abajo, ha habido que apuntalarlo, etcétera, y está en este estado crítico, lamentable. Aquí hay piezas muy interesantes, por ejemplo, este púlpito es del siglo XVII y las mesas también son contemporáneas. Y bueno, pues era el sitio donde vivían las monjas. En una primera fase se va a rehabilitar lo que se llama la Casa del Capellán, que es la zona que da a la calle Teniente Andújar, para que las monjas puedan volver a lo que es su casa. Este, digamos, es un mini monasterio que se le llama, monasterio de Realojo, cuyo presupuesto aproximadamente son 450.000 euros. Una vez que las monjas estuviesen ahí y se pudiese seguir rehabilitando ya el resto del monasterio, pues esa zona quedaría para una especie de hospedería o de casa de retiro, que podría ser utilizada por todos. Aparte de eso, el monasterio tiene mucha dependencia y la idea en el plan director es en esas dependencias crear pues desde talleres hasta un obrador para que las monjas puedan vender sus productos e incluso un pequeño museo que iría en paralelo a la calle Mirador. Hoy precisamente comienza una actuación, una campaña que hemos denominado como visita a obras. Esto consiste en que grupos de personas previamente concertadas por teléfono, pues se va a realizar una visita guiada a las obras del monasterio. Es decir, cómo está el estado actualmente, explicar la historia, explicar el sentido de este monasterio y las necesidades para que sea conocida por todo el público, porque nos hemos dado cuenta que muchísimas personas de Cádiz, o la mayoría de las personas, lógicamente, al ser una casa de clausura, no ha podido visitarla nunca y esta es una oportunidad. Las visitas en principio son los jueves y sábados a las 7 de la tarde, aunque para el mes de septiembre, para finales de septiembre, seguramente lo cambiaremos. Existe un teléfono, que espero que salga en el rótulo, para llamar y concertar dichas visitas. Simplemente a la aportación de un pequeño donativo de 5 euros por persona y esperemos que nosotros estamos dispuestos a hacer cuantas visitas sean necesarias mientras que haya personas que así lo demanden.